Bueno, hola Roberto, buenos días. Buenos días, Teresa. Estoy muy contenta de estar hoy aquí contigo para comentar este cuadro de Nicolás Esparza. Me gustaría mucho saber por qué habéis elegido este cuadro en la Majarí. Nos decantamos por él pues porque nos decía mucho dentro de nuestro hacer como asociación, pero también nos cubría mucho también el sentir de nuestra propia cultura, ¿no? de lo que es el sentir gitano. La forma, por ejemplo, de tratarla, ¿no? De ubicarla, del abrazo, por ejemplo, de la caricia de la mano derecha, nos parecía como un paralelismo entre lo que nosotros hacemos con los diferentes usuarios que atendemos día a día en la asociación. El título que dice, pues, ayudando a la lectura, en los diferentes programas que llevamos, el de educación es el que más importancia le damos. Todos son importantes, pero entendemos que el pilar para el desarrollo de cualquier persona es la educación. Académica y social, obviamente, ¿no? Nos gustó mucho el que fuera mujer, y es el pilar el que sujeta por lo menos a nuestra cultura. Es un poco la que ha transmitido siempre los valores, ¿no? La educación. Sí, cómo se empodera a la mujer a través de la educación. Justamente. ¿No? En este cuadro sí que recalca mucho también el cariño, el cuidado de lo tuyo, ¿no? También otra cosa, Teresa, que también nosotros valoramos mucho dentro de nuestra cultura es el respeto que se le ve que tiene la cría, ¿no? a la persona mayor. Nosotros respetamos mucho a nuestros mayores y a la gente que es mayor, ¿no? que nosotros. El respeto ese de esta persona más mayor con ella que es menor también lo plasmaba muy bien dentro de nuestra cultura. Sí. Sí, no, y es fundamental porque a veces parece como que, o se dice, ¿no? que se ha perdido un poco ese respeto por la gente mayor.